Dios bendiga sus vidas grandemente. Aquí estamos en este lugar para compartir la palabra y a la luz de las escrituras poder quitar inquietudes que llegan a nuestra alma. Y el tema de hoy, Jehová es mi pastor. Y hoy tenemos como invitada a nuestra hermana Micaudé. Dios te bendiga, mi hermana, ¿cómo estás? Amén, gloria a Dios. Bien, bien. Me alegro de que hoy nos acompañe en este precioso día esta hermana. Estoy contenta. Tienes que hablarle a nuestro público aquí, porque hoy ella viene con las pilas puestas, porque queremos hoy, a la luz de la Escritura, poder compartir la palabra en el libro de Hebreos. Pastor, bendiciones, ¿cómo está usted? Bien, gracias, pastora. Para nosotros es un placer llegar nuevamente a sus hogares, a sus corazones. De todas maneras, les decimos, sean bienvenidos a este canal y que Dios les siga bendiciendo. Dialoguemos en confianza. Así que vamos a seguir para compartir las escrituras y poder ampliar el tema. Jehová es mi pastor. Vamos a leer el libro de Hebreos, hermana Micaudé. Yo quiero que usted en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Este es el capítulo 4, estamos en el versículo 14 en adelante. Amén. Bueno, primeramente, buenos días, Dios les bendiga. Estamos aquí, Señor, para hablar de la palabra del Señor. Y Dios me ha puesto a mí, en mi corazón, hablar de Jesús en mi pastor. Amén. Pero antes queremos que contar con una oración. Amén. Una oración de poder, una oración que Dios haga un cambio, una transformación en tu vida. Amén. Y que podamos entender la palabra con sabiduría. Amén, amén. Soberano Dios y buen Padre, te damos gracias, mi Rey, porque tú permites todo lo que estamos haciendo, Señor. Y queremos, Señor, que esta transmisión llegue a muchas almas, Padre, papito lindo. Queremos, Señor, que usted sea el director, el dueño, Señor. Y ábrenos el entendimiento más de lo que ya lo has hecho. Danos sabiduría, Señor, para poder seguir ejerciendo tu palabra, llevando el mensaje de tu palabra y entender con el conocimiento de tu verdad lo que usted nos quiere entregar y a dónde nos quiere llevar. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo su santa unción. Jesús, el sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tomado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sigue un poquito al 5. Vamos a detenernos aquí, mis hermanos. Y pastor, yo quiero que tengamos en cuenta algo aquí con respecto a la palabra que nuestra hermana Micaudé hoy que está aquí en este lugar en Dialoguemos en Confianza. Y mire que la palabra nos habla. Y yo quiero volver otra vez como para que usted, pastor, pueda explicarle a esta comunidad y decirles a dónde nos quiere llevar el Señor, porque hoy estamos para compartir este mensaje. Vamos a ir leyendo de versículo por Sí, pero algo que quiero que te acuerdes es Jehová es mi pastor. Entonces, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión. Pastora, vea, cuando está hablando ese versículo de cosas importantes, que está hablando de la grandeza, que está hablando de la naturaleza de Dios, tenemos que entender que primero que todo nosotros vamos a dialogar en confianza. Este es el tema de hoy, vamos a dialogar en confianza. Le pedimos el favor a los padres y a los niños que dialoguen ellos también, las parejas que también dialoguen. Bueno, cuando está hablando este versículo de que no tenemos un sumo sacerdote
que Está traspasó. hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo, el Todopoderoso, ¿cierto? Cuando nosotros fuimos, o sea, cuando Él fue formado aquí en la tierra en carne propia, es para que nosotros también tengamos esa misma visión que Él tuvo. Cuando nosotros estamos analizando la presencia de nuestro Dios aquí en la tierra, que nosotros estamos viviendo esta palabra, cuando nosotros analizamos esta palabra, que dice o sea, que fue probado en todo, ¿cierto? Entonces, nosotros también tenemos que ser, porque Él no vivió en espíritu, Él vivió fue en carne propia aquí, pastor. Sí, y mire algo que es como una afirmación donde dice, para que tengamos nuestra profesión, como quien dice, para que no te apartes, para que estés firme, para que avances, pero que creas de que si es posible para nuestro Señor Jesucristo, también es posible para nosotros. Hermana Micaude, ¿tiene algo que comentar? Bueno, que retengamos nuestra profesión. Yo entiendo también que Él está haciendo como un testimonio, está dando un testimonio de que debemos seguirlo para que retengamos nuestra profesión, que sigamos la profesión que Él nos dejó firme, anclada en la palabra. Y mire, no, téngala allí. Y mire el bonito ejemplo, pastor, que nos da también el Señor cuando dice, retengamos nuestra profesión, estemos firmes en la palabra, busquemos su presencia, no nos apartemos de ella. Mire que, ¿por qué lo dice? Porque es que para estos tiempos es tan difícil, para aquellas personas que todavía no tienen temor, no tienen el respeto por Dios, y es tan difícil de sostenerse porque queremos estar como con un pie adentro y otro pie afuera. ¿Cómo es que dice? ¿Retendiendo qué? Retengamos. Retengamos, ¿cierto? Cuando está hablando de esa palabra que retengamos, no se está dirigiendo a uno solo. Se está dirigiendo globalmente a todo el personal que está haciendo la voluntad de Él. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, nosotros tenemos que retener los mandamientos, abstenernos de hacer cosas negativas, porque nosotros debemos seguir el ejemplo de Él y tenemos que seguir ese sendero que Él nos dejó para nosotros poder afianzarnos en su palabra. Entendemos, pastor, que dice retengamos es eso, que nosotros somos elegidos por el Dios Todopoderoso para llevar su palabra, para extenderla. Y mire, es lo que Él quiere. Sí, y mire lo que sigue hablando aquí, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, cuando estamos hablando que dice según nuestra semejanza, en ese momento estaba el Señor siendo probado igualmente como somos nosotros. Aquí en la tierra carnalmente, porque Él estaba carnalmente. Cuando Él dice que fue tentado en todas, ¿cierto? En todas las circunstancias. Entonces vamos a analizar si nosotros nos vienen pruebas pequeñas. Ahora, pues mire usted una cosa, Él dio su vida para la salvación de nosotros. A nosotros no nos ha venido esa prueba. Y es que no comparamos las pruebas que el mismo Jesucristo pasó con las que hoy en día vivimos. Entonces, mire, cuando nosotros estamos pasando por una dificultad pequeña, nosotros nos alarmamos tanto. Y nosotros tenemos que entender que Él sufrió aquí en la vida en carne propia, igual como somos nosotros. Que nosotros también debemos de pasar por cosas, tribulaciones, por muchas cosas que tenemos que pasar. Claro, no comparable con las que Él sufrió por nosotros, porque Él sufrió por nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, nuestros dolores. Por eso tenemos que hacer las cosas como Él las manda. Y esparcir su palabra como debe ser. Claro, por eso el tema de hoy, nuestro pastor es Cristo, y vemos aquí es que Él
en su palabra, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo. Y por todo. Ahí vemos algo, mis hermanos y amigos, ustedes que están allá, es que Dios tiene misericordia. Dios tiene compasión. No importa la situación, la prueba, el momento difícil que estamos pasando o que hemos pasado o que estamos viviendo, porque no sabemos en la época o en la etapa que se encuentre cada persona. Pero algo que sí podemos decir, y es que él aquí nos está demostrando, como quien dice, pon la confianza en mí, no te apartes de mí, ten fe de que yo voy a suplir cada situación que usted esté viviendo. Entonces, como pastor, como decirle al Señor, Señor, heme aquí, ten misericordia, haz conmigo lo que tengas que hacer. Pastora, vea, cuando estamos analizando esto, si nosotros analizamos que nuestro Señor Jesucristo pasó pruebas más grandes que las que nosotros hemos pasado aquí. Ahora, otra cosa, hay hermanos que han pasado pruebas que nosotros todavía no las hemos pasado. Eso va en escala por escala. Por eso, cuando el Señor está diciendo que fue tentado en todo, ¿cierto? Según a nuestra semejanza, porque Él se semejaba a la presencia que nosotros tenemos hoy en día. Cuando el Señor Jesucristo llegó al pozo donde estaba la samaritana, hubo un diálogo, ¿cierto? Una persona hablando espiritualmente, que era nuestro Señor Jesucristo, y una persona hablando terrenalmente, que era la samaritana. Cuando el Señor le decía, si supieras el don de que te pide, dame de beber, tú le pedirías agua de vida eterna, ¿cierto? Entonces ella le decía que de pronto él sería más grande que los antepasados, sería más profeta que mí. Cosas negativas que uno habla aquí en esta tierra. Porque si nosotros vemos la grandeza... Porque nos falta conocimiento. Sí, cuando nosotros no tenemos conocimiento, cuando hay un conocimiento pleno en el ser humano, no hay duda de lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Por eso es que día a día, vea, esta palabra que hoy en día estamos leyendo, y necesitamos pedirle a Dios discernimiento y sabiduría. Vamos a seguir leyendo, hermana, Micaudé. El 5. El 16. 16 versículo de Hebreos, estamos en el libro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que, pastor, aquí nos damos de cuenta que tiempos difíciles sí van a haber. Miren lo que termina diciendo. Primero nos habla de que nos acerquemos a la gracia. Confiadamente, como el que dice, estar seguro. Para que alcancemos la misericordia para cuando haya el oportuno socorro. Mire, cuando yo estaba hablando ahorita de que había una persona que era Jesucristo hablando en el espiritual y una persona hablando terrenalmente. Así sucesivamente, así habemos muchos de nosotros que cogemos la palabra de Dios. No, la palabra de Dios hay que meditarla en el espíritu. La palabra de Dios hay que llevarla espiritualmente para uno poder sentir a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Para uno poder acercarse, como dice la Escritura, a la gracia, al trono de la gracia de nuestro Señor. Cuando nosotros estamos imaginando en nuestras mentes tantas cosas maravillosas, es porque nosotros tenemos un conocimiento, porque ya nosotros estamos cimentados de la palabra de Dios. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. De verdad que estamos aprendiendo de que nuestro refugio está en Cristo Jesús. Amén. Y aportar un poquito más, un granito más. Amén. Acordémonos que Dios es maravilloso y grandioso, que hay un texto que dice, Dios no le da carga a sus hijos que no podamos sobrellevar. Y Él cuando está con nosotros, podremos alcanzar y llevar pues su palabra y con todo lo que nos vaya a suceder o lo que nos haya sucedido,
Él está con nosotros. Amén. Porque, vuelvo y repito, Él no le da carga a sus hijos que no puedan sobrellevar. Así que coloquemos nuestras cargas ante la presencia de Dios para que hallemos gracia en Él. Así que vamos a seguir leyendo, hermana. Pastor, antes que lea, tenemos que ser precisos en esto que le voy a decir. Nosotros tenemos que darle las cargas a nuestro Señor, las cargas que verdaderamente son de Él. Pero hay cargas que nos pertenecen a nosotros, que nosotros tenemos que asumir. ¿Y cuál es? Ser responsable yo. Llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De tener yo cada día que va pasando aquí sobre la tierra, que Dios ha permitido que yo esté todavía aquí, de dime afianzando más en la palabra de Él. Y verdaderamente edificando, demostrando yo que verdaderamente el cambio que estoy dando es grande y el conocimiento que me está dando nuestro Señor es totalmente pleno. Amén. Seguimos avanzando, seguimos escudriñando la palabra de Dios. Pasamos al Hebreos 5:1. Amén. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Cuando estamos hablando de esa manera, estamos hablando ya estaba hablando ahí de lo que le tocaba a él, de lo que le iba a tocar a él. Él cuando dice que a pagar sacrificio por nuestros pecados, está hablando de una muerte en la cruz del Calvario. Cuando nosotros estamos analizando estos versículos bíblicos, nosotros tenemos que valorizar y exaltar verdaderamente lo que nuestro Señor hizo por nosotros. No por nosotros tres que estamos aquí, sino por toda la humanidad que está sobre la faz de la tierra. Ahora, otra cosa, cuando nosotros estamos hablando cada día que va pasando de las buenas nuevas, de esta salvación tan grande que nos vino a dar nuestro Señor Jesucristo, hay muchos que todavía les falta conocimiento. Por eso es que nosotros tenemos que ir todos los días aprendiendo más y leyendo la Escritura. Y cuando hayan las escuelas dominicales, uno acercarse para poder tener más conocimiento del que uno quiere obtener. Así que nos estamos dando de cuenta que hoy le estamos presentando al autor y consumador de la fe, de Jesucristo. Hoy estamos mostrándote aquel que dio la vida por usted, aquel que un día, hace muchos años atrás, pagó un precio muy alto, y es dar su vida, ir al madero, ser crucificado. Pero hay algo en este valor, y es el que se merece él, y es que nosotros como ofrenda podamos elogiar, podamos entender cuál era el propósito de Dios para con nosotros. Mire, tanto amor nos dio, o tanto amor tiene todavía, porque todavía en su palabra nos muestra el inmenso amor que tiene para con sus hijos, que todos somos sus hijos, los que hemos creído y nos hemos convertido a su palabra, hemos creído en el poder de su gracia. Entonces, mire que él aquí nos habla y nos dice, nos muestra: yo te amo tanto que pagué un precio tan alto, que di mi vida por ti, y que quiero que me ames con todas tus fuerzas. Pastora, vea, mire, si nosotros vamos a la luz de la palabra, todos los sufrimientos que pasó nuestro Señor, porque Él también sufrió de escasez, Él también sufrió de hambre, Él también padeció de sed, Él también padeció de cansancio, porque Él estaba físicamente como estamos nosotros aquí sobre la tierra. Y fue tentado, porque aún mire en el desierto, en aquel monte, mire cuando Satanás se le presentó, y mire, todos los reinos le ofreció, si me adorares, decía Satanás. Pero mire las astucias, pastor, mire las astucias de Satanás, donde vemos de que el dueño de todo y de todo lo que hay era él. Mire, pastora, eso es lo que usted está diciendo, es perfecto, pero hay una cosa más fundamental, y es que él, cuando fue allá llevado por el Espíritu al desierto, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces él ahí no iba en carne,
Él ahí fue en el espíritu. Y mire como usted está diciendo, Satanás fue muy, muy irrespetuoso. Satanás sabía quién era el Señor. Él sabía. Los únicos que no sabíamos éramos nosotros aquí en la tierra, pero Satanás sí sabía porque él fue fundado. Fue hecho no para destruir a la humanidad ni para hacerle mal. Él fue hecho para que alabar a Dios, pero la rebeldía fue así. Lo llevó así. Y es que, pastor, mire que aquí donde me voy a retroceder un poco atrás, donde habla de las debilidades. Y vemos hoy en día que me gustaría que enfocáramos un poco eso más, mi caudé, de que miremos hoy en día de que la humanidad ha sido atacada de una manera impresionante porque el enemigo ha querido acabarla, destruirla, apartarla con los hogares, con los hijos, con la familia, con el vecino, amigo, hermano, con todo aquel que está a su lado. Porque eso es lo que el enemigo Satanás ha querido desviar, desubicar y destruir. Cuando hablo de destruir, no quiere decir que te va a quitar la vida, porque la misma palabra nos enseña que la vida la quita Dios. Pero cuando te habla de destruir, en muchas ocasiones hay ministerio, y me voy a meter en este otro campo, y es que así como me he metido a la familia, el ministerio es algo importante para Dios y tanto para la congregación donde nos reunimos, de la cual vemos que el enemigo siempre ataca de una manera impresionante a aquellos que adoran, a aquellos que cantan alabanzas. Y es una táctica que el enemigo tiene para apartarlo, y cuando están jóvenes que todavía no se han comprometido, que están apenas como bregando a conseguir, y muchas veces nos metemos en yugos desiguales. Todo eso son ataques que el enemigo pone, pero para desviarte, apartarte. Y por eso es que el Señor aquí nos habla en la parte del 15, donde habla de que tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, en pocas palabras. Él tiene misericordia cuando pasan esta clase de situaciones, como quien dice, busca mi rostro y yo te daré solución. Hermana Micaudé. Igualmente como Él sufrió nuestras penalidades, nuestros pecados los llevó, nuestras enfermedades, como vuelvo y digo, Él también nos entiende, nos comprende. Y Él sabe cuando estamos en una situación y Él nos da la respuesta. Uno va a la palabra, uno habla con Él, uno ora y Él nos escucha. Amén, amén. Cuando nosotros estamos analizando esto y que usted estaba diciendo al rato, pastora, de que, por ejemplo, no es que Satanás no se nos van a presentar nosotros con rabo y cacho. Cuando está destruyendo las vidas, los matrimonios, la familia, no vaya a creer que él entra disfrazado. Él se disfraza. ¿Y cómo se disfraza? Él se disfraza en todo lo que él quiere. Lo que nosotros tenemos es que nosotros tenemos que meditar la palabra de Dios y que ponerla en práctica para saber contrarrestar todas esas cosas que se nos está presentando. Porque hay muchas veces que se le vea la manera de tentar Satanás al hombre puede ser con una mujer. Que la mujer le esté mostrando los senos, que la mujer esté mostrando. Pero mire usted una cosa, como yo siempre lo he dicho, la mujer hermosa es aquella mujer que está cubierta, esa mujer que verdaderamente se vista como lo requiere el Señor, que sea una mujer que sea toda, ¿cómo se dice? Virtuosa. Exacto, virtuoso, una mujer virtuosa que verdaderamente rellene, como decía una hermana. Por dentro y por fuera. Que como decía una hermana por allá, que rellene los requisitos. Amén. Así es, pastor. La así verdad es. que estamos dialogando en confianza y este tema tan precioso que hoy estamos compartiendo con ustedes, Amén. de verdad nos está llevando a que empecemos a mirar el nivel al cual Dios te quiere llevar y que tengamos nuestra profesión, que empecemos a entender que necesitamos tener identidad, necesitamos tener seguridad en quien hemos creído. En esta palabra de la cual Dios nos está hablando, que Él quiere que sus hijos le conozcan. Amén. Sigo el 2. Sí. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidades. Mire, cuando está diciendo de que para que se muestren, ¿cierto?, con los ignorantes, ¿cierto?
Los La extraviados. Y los extraviados. Los ignorantes son aquellas personas que no tienen conocimiento, que no han conocido a Dios. Y los extraviados son los que están, como dijo la propaganda del Banco de Vivienda, en el lugar equivocado. Están buscando lo que no deben de buscar por allá, por otra parte. Mire, hay veces que la persona dice, es que yo tomo trago porque yo tengo dolores, tengo pena, y yo encuentro alivio es en el trago. Mire, en la parte más inferior, la parte más negativa se va la persona. A buscar refugio donde no debe de buscarlo. Cuando la persona tiene bastantes calamidades que ha sufrido, debe de buscar la presencia de Dios, que es el único que nos va a fortalecer. Por eso la palabra nos dice, mis hermanos y pastor, dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tiempos difíciles, tiempos malos, tiempos de los cuales estamos viviendo que no son fáciles, pero con Cristo todo es posible. Cuando nosotros estamos afianzados en ese Cristo que usted está hablando, pastora, tenemos todo el poderío que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que entender que la solución de nosotros está en nuestro Señor Jesucristo. El socorro de nosotros viene de nuestro Señor. Cuando dice acercámonos, ¿cierto? Confiadamente al trono de la gracia. Oiga bien, estamos hablando a la presencia de a Dios. La presencia de Dios. Nosotros tenemos que ir confiados con ese paso. Hay veces que nosotros tenemos carrera con las cosas de Dios, y lo de Dios no se necesita carrera. Se necesita paso firme, pero sí segurito. Y con paso firme y seguro. Nosotros no podemos ser afiebrados, ni podemos ser tampoco que hoy estemos emocionalistas. Sí, o avivados, la persona también. Entonces, nosotros tenemos que vivir concisos y precisos con lo que estamos haciendo. Mi hermana Micaudé. Acercándonos siempre al trono de la gracia en oración, en alabanzas, en leer su palabra, pedirle dirección a Dios, el que no sepa entenderla, pedirle dirección a Dios para poderla entender. Eso creo. ¿Sabe qué lindo es estar en la presencia de Dios en los momentos más difíciles? Cuando crees que no hay solución, cuando crees que ya todo está perdido, cuando crees que esa es la última palabra, pero sin saber o sin contar o sin decirle, Señor, esa es la palabra que me dio el mundo, pero ¿cuál es la tuya? ¿O cuál es la suya, Señor? Será la pregunta que nos debiéramos de hacer, Señor. ¿Es tu voluntad que yo viva como lo estoy haciendo? No. ¿O es tu voluntad que yo haga lo que tú quieres que yo viva? Pastora, cuando la palabra de Dios está diciendo de aquellos que estén extraviados, ¿cierto? Por eso en la palabra de Dios no vamos a encontrar nunca que el Señor está condenando a nadie. Que no, que tú estás perdido. No podemos decir esa palabra tampoco nosotros. Que aquel está perdido. La palabra de Dios está diciendo a aquel que está extraviado. ¿Qué hay que hacer con esa persona que está extraviado? Porque hay muchos que están, por ejemplo, en el camino equivocado. Por ejemplo, van para allá, para el trono de Dios, pero no vamos con esa confianza. Estamos en el camino equivocado. Cuando nosotros estamos hablándole a esa persona para que coja el camino que deje del error y coja el camino verdadero, esa persona, hay unos que tienen oídos para oír, pero hay otros que no saben escuchar. Y uno tiene, para llegar al trono de la gracia de Dios, tiene que saber escuchar la voz de Dios. Porque hay veces, mi hermana y pastora, hay veces que nosotros esperamos que Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos venga a llamar aquí. Cuando el Señor me la manda a usted a un mensaje, fue porque el Señor fue el que me la mandó a usted. Y es que algo que voy a interrumpir acá para comentar, que ahorita antes de empezar esta sesión de este programa Dialoguemos en Confianza,
compartíamos la hermana Micaudé sobre el escuchar la voz de Dios, aprender a escuchar la voz de Dios. Y mire que muchas veces de tantas voces que nos hablan, creemos que aún aquella voz que el enemigo lo que hace es desviarnos, creemos que es de Dios y no, estamos equivocados. Tenemos que tener discernimiento para entender y saber escuchar la voz de Dios. Pastora, vea, hay muchas veces que esas personas que están extraviadas, porque no podemos decir que están condenados, están extraviados, esas personas no escuchan la voz de Dios. Están escuchando en ese lapso de cansancio, de trajín que llevan, escuchando es la voz de Satanás. Porque ellos si hubieran escuchado, si escucharan la voz de Dios, ellos ya se habían salido del error que llevan. Claro. Porque aquí nadie puede aguantar el poder de Dios. Nadie va a contener el poder de Dios. Y el poder de Dios después que nosotros, porque aquí Él es decente, Él es prudente, Él es respetuoso, Él hay que abrirle la puerta y darle el lugar para que entre. Porque él no es una persona que va a entrar así brutalmente. Él es muy decente, como usted dice, mi hermana, caballeroso. Él para entrar uno tiene que darle el lugar. Y esas personas que están extraviados todavía no le han dado lugar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar este versículo que sigue y dice: y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, por tanto por sí mismo, y como también por los del pueblo. ¿A qué nos manda el Señor? Que estamos ofreciendo A orar los unos por los otros, por nuestros pecados. por lo que tenemos. Por lo que tenemos, mire usted una cosa, y hay veces que nosotros tenemos que ser como el samaritano, condenarnos a nosotros mismos, no vanagloriarnos. Yo siempre lo he dicho, yo estoy en pecado, Señor, perdóname, porque es que yo no puedo vanagloriarme porque no sé en qué concepto me tendrá nuestro Señor a mí. Por eso es necesario ir a la presencia de Dios todo el tiempo, decirle: Señor, ten misericordia. Por eso es que nosotros tenemos que, pastora, vea, cada día que va pasando es que nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que adquirir el conocimiento, porque nosotros no somos nadie. Esta es una meta que todavía nosotros estamos apenas en el camino. Todavía no hemos llegado a la meta. Cuando lleguemos a la meta sí podemos decir, somos ganadores. Bueno, Mana Micaudé. Bueno, como dice nuestro Señor, ir a la palabra, hablar con Él, pedirle. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Dios es maravilloso y Dios nos quiere a todos por igual. Lo que tenemos es que seguir sus mandamientos y obedecerlo en todo. Dialoguemos en confianza. Dios bendiga sus vidas. Para nosotros ha sido un placer llegar a sus corazones, a sus hogares, y que Dios los bendiga ricamente. Amén. Chao, bendiciones. Bendiciones.